Hola, bienvenidos a su nuevo programa de Hablemos de Compliance. Gracias por seguirnos. Gracias al éxito que tuvimos el año pasado, hemos decidido continuar con este programa. En esta ocasión le he pedido a Brian Weiss, socio director de Kroll, que me acompañe a dirigir estos programas, estas entrevistas de Hablemos de Compliance. Brian, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Arturo. Un gusto estar aquí. Gracias. Y bueno, el día de hoy tenemos a un invitado de lujo. Uno de los temas que nos parece muy importante comentar y discutir en lo que hace al compliance es cómo financiar un programa de compliance. Y pues para eso invitamos a Juan Novoa. Juan Novoa es un extraordinario amigo. Él es el director financiero de RLH Properties, una compañía pública aquí en México. Y Juan, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Arturo, muchísimas gracias por la invitación y encantado de estar aquí y compartir las experiencias que hemos tenido sobre este tema, ¿no? Muchísimas gracias, Juan. Antes de entrar en materia, me gustaría mucho, cuéntanos un poco de tu trayectoria. ¿Quién es Juan Novoa? Gracias, Arturo. Mira, yo inicié muy temprano en una de estas grandes firmas trabajando como auditor. Ahí es donde empecé la carrera. Después tuve la oportunidad de participar en el sector asegurador casi por 17 años, un sector bastante regulado y en donde el compliance adquiere una dimensión importante dentro de la organización, ¿no? Posteriormente tuve la oportunidad también de cambiarme a un sector un poquito más, ¿cómo puedo decir? Un poquito más sexy, porque es un sector de turismo de alto o de lujo, ultra lujo, ¿no? Que es RLH Properties. Tengo ya en la compañía casi un poquito más de 4 años. Y RLH Properties me parece que no es tan conocida, es una compañía que se fundó en el 2013 y que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, ¿no? Entiendo, muy bien. Muchísimas gracias por darnos ese contexto. Y entendemos y sabemos, ¿no?, que RLH Properties es una compañía muy de vanguardia en los temas de compliance, de cumplimiento. Cuéntanos, desde un ángulo de lo que te toca a ti ver y observar, que es el mundo y el aspecto financiero de la compañía, ¿qué retos se enfrentan para impulsar y mantener un programa de compliance al interior de una compañía como la que acabas de describir? Son retos muy importantes. Empecemos con el compliance. En muchas ocasiones es visto es como un intangible, no tiene un valor real que se pueda plasmar, ¿no? O es difícil encontrarlo, ¿no? Y eso es el reto que llevan las organizaciones, porque en muchas ocasiones lo ven más como una carga que como un valor. Y nosotros, lo que me ha demostrado en mi experiencia es encontrar ese valor, poderlo plasmar, ¿no?, dentro de la organización. Y aquí me refiero, pues obviamente un tema de compliance robusto le da mayor certeza a los accionistas, a los inversionistas, para poder invertir o tomar una decisión de si invertir en una compañía o no invertir en una compañía, ¿no? Entonces, en ese sentido me gustaría que lo viéramos de esa manera, ¿no? ¿Y qué tan robusto puede ser el esquema de compliance? Dependerá un poquito del giro, del sector, del estatus de la organización, ¿no? Cuando les platicaba que yo estuve en el sector asegurador, y en el sector asegurador claramente es uno de los sectores más regulados, al igual que la banca en México, ¿no? Entonces requiere que tengas embebido un proceso muy sofisticado de compliance para el cumplimiento de todos los requerimientos regulatorios. Claro, que es un asunto complejo, ¿cierto, Brian? Sí, no, interesante lo que decías de los costos y de hecho que no trae un beneficio tan medible. Siendo un CFO, un director financiero, obviamente hay una presión para medir a todo. ¿Hay alguna cosa dentro de eso que se puede medir para justificar o para mejor apoyar la decisión de fortalecer un programa de compliance? Sí, por supuesto. A ver, lo que les comentaría primero es, nosotros
tenemos que ver el tema de compliance como un must, ¿no? Es algo que ya tenemos que tener, no es opcional, no es opcional. De acuerdo. ¿Y por qué? Porque las repercusiones pueden ser muy importantes, el impacto para la compañía, y no nada más de multas, porque las multas pueden ser importantes. De acuerdo. Sino también temas reputacionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que darle la justa dimensión al tema del cumplimiento. Y para eso, en mi experiencia, lo que debemos de hacer, podríamos arrancar un programa muy sencillo, desde hacer un mapeo de toda la regulación de la compañía, todos los requerimientos que tiene de distintos organismos, porque puede haber compliance ambiental, compliance anticorrupción. Exacto. En nuestro caso también hasta tenemos compliance de los créditos bancarios que tenemos de cada uno de nuestros activos, en donde tenemos unos covenants o unas obligaciones, claro, de hacer y no hacer, y los tenemos que dar cumplimiento, ¿no? Entonces, sí, el reto es importante. Tenemos que, como comentaba, identificar en qué sector, en qué segmento estamos y posicionarlo. Mi recomendación sería iniciar con este mapeo completo de la organización en cuanto a qué temas de cumplimiento debe seguir, y después, con base en ese diagnóstico, determinar cuál es la mejor herramienta que puede implementar, ¿no? Ya en el mercado existen muchas herramientas que nos pueden ayudar a hacer una implementación muy ágil, ¿no? Sin embargo, como todo, puede haber una herramienta muy sofisticada, pero va a requerir un costo más importante, ¿no? Entonces, por eso creo que vale la pena dimensionar en qué segmento estamos o en qué sector, y cuál va a ser el potencial beneficio. Nosotros, al ser una compañía pública, pues claramente es una de los top priorities que tenemos, ¿no? Y se me ha hecho muy fácil la venta y la comunicación a la organización en ese sentido, ¿no? Porque al ser una compañía pública, nosotros tenemos que motivar o empujar mucho la transparencia en estos temas de cumplimiento. Claro. Y Juan, déjame hacerte una pregunta que siempre me la he hecho. En el día a día, ¿no? En esas reuniones en las que no se tiene mucho acceso a los miembros de un board, ¿no? de una junta directiva, ¿cómo se vive desde el punto de vista del financiero el tema del compliance? Es decir, es un tema que hay que defender mucho, es un tema, ¿cómo se está manejando y cómo se habla de él en una junta de gobierno de una compañía pública? Mi experiencia, Arturo, y es una muy buena pregunta, mi experiencia es parte del proceso anual de planeación, ¿no? Nosotros, dentro del proceso anual, revisamos cuáles son las acciones que vamos a tomar en particular para el tema de cumplimiento, y con base en eso les ponemos un número, ¿no? Ahora, lo que yo he vivido es que generalmente el tema más importante se da en el inicio, en la implementación de un programa de cumplimiento, ¿no? En donde generalmente los costos de implementación son un poco más elevados, y después, año con año, se van ya bajando y ya se van manteniendo los costos, salvo que haya un cambio en una regulación que tengas que meterte, ¿no? Por ejemplo, en el tema de seguros me tocó la implementación de Solvencia II, en donde claramente hubo unos requerimientos completamente diferentes a los que estábamos acostumbrados, y ahí es donde tienes que tener un programa robusto. Y para contestarte, la verdad es que es un tema muy fácil, siempre y cuando tengas el grip, el detalle de todo lo que implica la regulación, y se vuelve muy fácil la plática, ¿no? Decir específicamente, vamos a contratar una herramienta para que nos ayude en el caso de seguros, a hacer unas reservas, a determinar el requerimiento de capital mínimo de solvencia, etc. En el caso de una compañía pública como la que nosotros tenemos, donde estoy participando en RLH, la parte se vuelve para cumplir temas ambientales, para tener todos los créditos desde un punto de vista, los queremos hacer verdes, ¿no? Claro. Temas de sustentabilidad. Entonces, eso es lo que nos estamos enfocando, y realmente se vuelven unas discusiones bastante ágiles, ¿no? Y bastante fluidas, siempre y cuando obviamente pongamos cuáles son las acciones específicas y sobre todo qué queremos lograr con esto, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia. Claro. Brian, tú también fuiste, tu otra vida, un director de finanzas de una compañía. Con base en lo que nos dice Juan, ¿cuál es tu percepción de cuáles son los retos en el
en este mundo, en el mundo post-COVID, ¿no? con tantas complicaciones desde el punto de vista macroeconómico a nivel global, ¿cuáles podrían ser, digamos, la agenda a futuro, digamos, del compliance desde una perspectiva de financiera? ¿Cuáles son esos retos? Lo que inició tal vez como cuestiones de PLD, de antilavado de dinero, creció a incluir todos tipos de regulación financiera, asuntos financieros mencionaste cuando hay covenants y todo eso, y ahora incluye toda la parte, tiene varios nombres, ¿no? CSR, Corporate Social Responsibility, ESG, Environmental and Social Governance, asuntos creo que incluyen a más áreas de la empresa y obviamente más costos, ¿no? Entonces yo creo que eso es uno de los desafíos más grandes, un poco definir qué debe estar incluido y cómo incluirlo y usando tantos diferentes grupos dentro de la empresa. Estamos aquí en Hablemos de Compliance, estamos hablando con Juan Novoa, director financiero de RLH Properties. Muchísimas gracias. Bien, estamos de regreso con Juan Novoa, director financiero de RLH Properties. Y tocaste, Juan, un asunto, o hablamos antes de un asunto muy interesante, la inclusión de asuntos ESG o sustentabilidad en el compliance. ¿Cómo eso afecta el costo, el financiamiento de ese tipo de programa? De acuerdo, Brian, gracias. Mira, nosotros trabajamos en el plan anual y dentro del plan anual metemos todas las iniciativas que estamos llevando a cabo. Y luego las traducimos, todas esas iniciativas en el sistema. Y es más, hasta llegamos a abrir centros de costos. Obviamente los tenemos por departamentos, pero ya ha cobrado tanta relevancia el tema de ASG y de sustentabilidad. Ya no es un tema menor. No es un tema menor. Claro. Entonces nosotros lo que hemos, ya es un centro de costos adicional, ¿no? En donde nosotros ya medimos, ya le asignamos hasta parte del personal que está involucrado en ese proyecto, ya no es proyecto, ya es el business as usual. Ya le asignamos un presupuesto a las iniciativas y obviamente pues lo estamos monitoreando mes a mes cómo va evolucionando con respecto a lo que nosotros habíamos planeado, y trimestralmente informamos al consejo y a distintos órganos que tenemos de supervisión los avances que tenemos en esto, ¿no? Y lo que nosotros también estamos trabajando obviamente es hacerle un poquito de comunicación a través de las páginas que tenemos, todas las acciones que estamos llevando a cabo, ¿no? Entiendo. Y en ese sentido, Juan, ¿cómo entender el día de hoy el costo financiero? Es decir, ¿cómo traducir esto que sucede dentro de las organizaciones al mercado? Es decir, RLH, por ejemplo, ser una compañía pública, ¿cómo le transmites al mercado, a tu gente y a tus stakeholders sobre lo que estás haciendo en materia de compliance desde la trinchera que te toca, que es la parte financiera? Claro, no, la transmisión nosotros lo comunicamos, como comentaba, a estos órganos, pero a nuestros accionistas y a nuestros clientes lo hacemos a través de las páginas de internet, ¿no? Y ahí mostramos en qué estamos cumpliendo y cuáles son las acciones que tenemos.
informe anual, los reportes que emitimos a la bolsa, ¿no? En donde les tratamos de comunicar todas estas acciones, ¿no? Y tocas un punto importante en cuanto a información en el mercado. No he visto, desconozco sinceramente, no, me parece que no hay información con la cual nosotros podríamos hacer un tipo de benchmark. Entiendo que en Estados Unidos sí hay, en México el portafolio de empresas públicas que pudieran ser comparables con lo que nosotros hacemos no es tan amplio como para poder tener un benchmark muy específico, ¿no? Muy comparable, ¿no? Entonces tendremos, generalmente cuando queremos hacer ese tipo de benchmark, recurrimos a Estados Unidos, al mercado americano, donde podríamos encontrar un poquito más de comparables. Claro. ¿Y ahí estás hablando de benchmarks de costos para compliance o benchmarks de los como Key Performance Indicators en el programa? De costos para compliance, sinceramente en México no he visto que tengamos este tipo de información disponible, ¿no? Que para mí es importante, ¿no? Una compañía que ya tiene más de 1 billion de market cap en el mercado de valores, cuáles serían, desde sus gastos corporativos, y dentro de los gastos corporativos, cuál sería el renglón de gastos de compliance o de ESG que estaríamos incluyendo. La verdad es que en México no he visto esa información disponible, desafortunadamente. Me encantaría verla porque sería como una buena fuente de ver, compararte, ¿no? Qué están haciendo las otras empresas. Sí, y he visto en los Estados Unidos benchmarks un poco de compañías que tienen un buen gobernanza de asuntos de compliance, ESG, etcétera, y cómo afectan a sus precios en el mercado, ¿no? Eso tampoco hemos visto aquí en México. No, o sea, sí hay indicadores, hay revistas, por ejemplo, Expansión, las 500 sale, hay un índice de cumplimiento del gobierno. Cierto, sí. Y creo que es bastante adecuado, pero no lo he visto nada más que ahí, no sé, Arturo, si no recordaría ningún otro indicador al respecto. O sea, está el tema de mejores prácticas de gobierno corporativo en la Bolsa Mexicana de Valores, y nosotros decimos en qué estatus estamos, y obviamente lo mandamos a la bolsa, me parece que anualmente, y también en este indicador de expansión de las empresas también tenemos ese indicador. Sí. Y en donde puedes ver casualmente que RLH ha tenido un crecimiento muy importante en el último año. En el último año le hemos hecho mucho hincapié y hemos enfocado mucho recursos en esto, ¿no? Porque sí creemos que hay un valor, ¿no? Hay un valor para todos, y es un set ESG, es un set completo de indicadores, bueno, no de indicadores, pero de temas en donde te puedes enfocar, y cada uno de esos temas tiene indicadores específicos que debes de cumplir, tanto en ambiental, social. O sea, la verdad es que es un tema muy amplio, y sí, nosotros hemos querido darle importancia y relevancia para el. Fíjate que uno de los temas que hemos abordado en estos programas es también conversar sobre la relación que tiene el compliance con las diferentes áreas o funciones de las personas que han venido al programa. Y hemos hablado, por ejemplo, sobre la relación entre compliance y control interno, compliance y el área legal, compliance y recursos humanos. Me gustaría ahora hacerte la pregunta, ¿cómo es esa cohabitación entre compliance y finanzas en términos, digamos, corporativos? Bien, me gustaría ser muy abierto en eso. La verdad es que es algo que nosotros convivimos al día a día. Generalmente generalmente le damos todo el apoyo, porque aparte el tema de compliance no es de compliance, es de toda la organización, y cada una de las funciones es responsable de hacer su compliance y de emitir eso. Y el área de compliance nada más coordina, supervisa y vigila que se esté llevando adecuadamente, ¿no? Y obviamente tiene la obligación de levantar la mano en caso de que no sea así, y hay canales de comunicación. Entonces,
generalmente yo sí lo siento como propio el compliance de finanzas y estamos supervisándolo junto con el equipo de finanzas, perdón, de compliance que estemos cumpliendo. Obviamente hay momentos en donde picos de trabajo en donde el área de finanzas está muy involucrada en la emisión de estados financieros, claro. En los reportes, en donde desafortunadamente tenemos que enfocarnos exclusivamente a eso, ¿no? Pero fuera de eso, yo te diría que la comunicación es muy abierta, hay un cronograma de trabajo anual, en donde ya también no es, bueno, como siempre puede haber algunas excepciones por cambios regulatorios o porque te llegó alguna notificación de algún organismo, algún regulador que tienes que enfocarte, pero tratamos de estructurarlo así y la comunicación, si tú lo estructuras de manera anual, se vuelve algo ya del business as usual muy fácil de seguir. Y en términos de esa relación, en todos los programas corporativos se dirigen mucho por indicadores, como mencionaste. Entre los indicadores que pueden medir los resultados de un programa, un grupo de compliance, ¿cuáles te parecen los más importantes desde el punto de vista de finanzas, ¿no? ¿Cuáles son los que más tú usas para medir el desempeño de compliance? Para mí hay un indicador que es básico, que es cero apetito de multas, cero apetito de cargos extra, de liabilities o pasivos que no están, que no son parte de la operación, ¿no? Y para mí ese es el clave, porque ese es el básico, ¿no? Y después para arriba pues puede haber un poco más, ¿no? Podemos cero entregas extemporáneas, puedes manejar un set de indicadores tan profundo como lo necesites, ¿no? Como les comentaba, en el tema de seguros, creo que sí ahí tienes muchos más indicadores que hacer. En el tema de una compañía regulada, pública, que cotiza en la Bolsa Mexicana, no necesariamente tendrías que armar un set de indicadores tan robusto. Sí, para cubrir con ASG, ¿no? Pero para compliance en específico, creo que es un set, o sea, un set por cada una de las áreas en cuanto a cuántos son los números de requerimientos, algunos controles. Hoy sí hemos tenido problemas con controles, etcétera, pero nada más, ¿no? Muy bien. Perfecto. Pues muy bien, te agradecemos muchísimo, Juan, esta conversación. Creo que ha sido bastante interesante desde la perspectiva financiera, entender los diferentes retos que se tienen para el mundo del compliance. Y es un asunto que yo creo que muchos que están en los equipos de compliance realmente no se ponen del lado del financiero, y creo que es útil entender, escuchar un poco desde fuera, desde el área de finanzas, qué les importa, qué ven, cómo justificar esos programas de compliance. Muchas gracias, muy interesante. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, encantado, y a sus órdenes, cualquier cosa. Muchas gracias, Juan Novoa. Pues muy bien, muchísimas gracias por habernos visto. Este ha sido un nuevo capítulo de Hablemos de Compliance. Les agradecemos que nos estén siguiendo y los invito a que el próximo programa estemos nuevamente aquí con ustedes en Hablemos de Compliance.